Saludos a todos. ¿Qué es lo que se debe saber de una fuente de voltaje DC o una fuente de voltaje de corriente continua? Ya que esta es muy utilizada en la industria, especialmente para alimentar muchos dispositivos que trabajan con este tipo de voltaje. Una característica especial del voltaje DC es que no varía con el tiempo, es decir, el voltaje permanece constante. En una gráfica voltaje versus tiempo, si mido yo, por ejemplo, mido 5 voltios, esos 5 voltios se mantendrán estables, es decir, con el tiempo no cambiará. Esa es una característica principal. ¿De qué se basa una fuente DC? De un rectificador, que es un circuito electrónico que convierte el voltaje alterno en voltaje continuo. En la mayoría de los planos eléctricos o diagramas, una fuente DC se representa con esta simbología. Es muy fácil de identificar ya que presenta los pines de entrada de alterna y los pines de salida de continua. ¿Qué se debe tomar muy en cuenta al momento de instalar una fuente DC? Muy importante es el voltaje de entrada que soporta nuestra fuente. Es decir, si soporta 110, 220, 440, etc. También el voltaje de entrada y el voltaje de salida, así como su corriente, y ahí vienen las protecciones, es decir, la protección a la fuente y la protección al equipo, que irá conectado a la fuente. Aquí tenemos un ejemplo de una fuente de una impresora normal. Tenemos que verificar los datos de entrada. Por ejemplo, aquí veo que el voltaje de entrada puede ser un voltaje que va desde los 100 voltios hasta los 240 voltios, sea 50 o 60 hercios. El máximo de corriente que soporta es 0,4 amperios. A la salida nos arroja un voltaje de 24 VDC, un máximo de 0,63 amperios. ¿Cómo se lo hace un circuito de conexión de una fuente? En primer lugar tenemos la alimentación, que debe estar protegida, y obviamente la salida donde irá conectada nuestra carga. Puede ser una luz piloto, puede ser un PLC, puede ser un sensor, etc. También irá protegido con sus respectivos fusibles. Aquí tenemos un circuito muy básico de cómo iría conectado a una fuente. Con la corriente máxima utilizaríamos un fusible de 0,5 amperios a la entrada y a la salida máximo de 1 amperio. Vamos a hacer una prueba. Tenemos un voltaje AC que irá conectada a nuestra fuente. Irá en la parte izquierda. Con un multímetro debemos medir el voltaje que va a ingresar. Como ya vimos anteriormente, nos funciona de 100 a 240 voltios. Vamos a medir con cuidado y nos va a dar que el voltaje de entrada que yo tengo es 108 voltios. Está en el rango de nuestra fuente, así que si lo conecto no habrá ningún problema. Vamos a hacer la prueba, cambiamos a voltaje DC, obviamente no nos dará nada de voltaje porque no está conectado. Procedemos a conectar y nos debe dar los 24 voltios que la fuente arroja. Podemos ver que nos da 24 voltios. Este tipo de fuentes debemos saberlo, es muy utilizado, especialmente las de 24 voltios para conectar sensores, actuadores, etc. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.